Bienvenidos todas y todos. Mi nombre es Rodrigo Chagavía, soy director del Departamento de Derecho Comercial, Económico y Tributario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y en ese carácter tengo el placer de darles la bienvenida a este nuevo seminario, ya el 10º, en el ciclo de seminarios sobre mujer, academia y práctica del derecho, en que hoy vamos a tener la posibilidad de oír a dos profesoras de nuestra facultad, María José Martavit y Gabriela Novoa, hablando sobre algunos temas de derecho comercial. Y quiero partir por presentar a Gabriela. Gabriela es abogada de nuestra facultad y tiene un magíster en Derecho en la Universidad de Concepción. Gabriela ha trabajado en distintas empresas a lo largo de su carrera profesional y hoy en día es la gerente corporativa legal de la red salud de UC Crispus, donde cumple una labor encomiable y es además profesora de nuestra facultad en el curso de Derecho Comercial y también lo ha sido en la clínica jurídica. Básicamente, Gabriela hoy nos va a hablar sobre los actos de comercio en el día a día de la empresa. Eso que los alumnos temen cuando estudian Derecho Comercial 1 y que Gabriela nos va a demostrar que es algo bastante menos aterrorizador y de mucha más ordinaria ocurrencia que la que todos pensamos. Gabriela, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Aprovecho a agradecer a Rodrigo y a través de Daniel a la organización en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por la organización de este ciclo de seminario y por la invitación a estar presente aquí. El tema que yo elegí, un tema como dice Rodrigo, es un poquito árido. Yo les voy a contar anecdóticamente, tengo un amigo que hizo en alguna época de su vida clases de Derecho Comercial y llegó hasta que le tocó pasar actos de comercio. Y ahí se frustró su carrera académica para siempre. Y tengo un hijo abogado, además, que lo peor que le ha pasado en la vida casi han sido los actos de comercio. Entonces, cuando yo estaba pensando en un tema para conversar con ustedes, a mí los actos de comercio me han gustado siempre y además le encuentro una utilidad práctica muy importante en el fondo. Me gustó cuando los estudié, me ha gustado enseñarlos siempre. Entonces, conversando con mi hijo, le dije, voy a hablar de los actos de comercio. Me dijo, ese tema a ti te encanta. Entonces tengo como, pese a que sea un tema árido en general, un tema medio mal visto, por decirlo de alguna manera, yo tengo un especial vínculo con los actos de comercio y por eso hoy día quería comentarles algo sobre este tema. ¿Puedo compartir, cierto? Voy a ver, perdonen un poquito porque estoy buscando. Si no, tú me dices, Gabriela, yo comparto. No, aquí debería poder, a ver. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Ahí sí. Ya. Estamos viendo. Ya, gracias. Ya. Primero quería comentarle algunas cosas como más teóricas y tradicionales. Yo he leído harto sobre este tema y me gusta mucho y voy a seguir harto en lo que les voy a comentar ahora. La teoría que se sale de la tradicional un poco que sigue el profesor Puga, ¿ya? Eso como términos generales. Los actos de comercio, siguiendo la doctrina francesa o siguiendo el Código Civil Napoleónico de 1807, en nuestra legislación no se definen. Entonces no hay un concepto específico, sino que hay una enumeración de distintos actos que se consideran actos de comercio. Sí, hay una aceptación doctrinaria principalmente que señala que hay algunos elementos comunes para determinar cuando estamos frente a
a un acto de comercio, que están básicamente dados por la intermediación que hay dentro del acto y la necesidad de que exista un fin de lucro dentro de este acto. Pero lo importante es que cuando hablamos de acto de comercio, estamos determinando la especialidad del derecho comercial en el fondo. Los que son esos actos de comercio son aquellos que se encuentran regidos por el Código de Comercio, los que se rigen por el derecho mercantil. La doctrina tradicional de los actos de comercio, que son las que estudié yo cuando estaba en la universidad y las que se siguen enseñando quizás mayoritariamente, los actos de comercio tienen 4 pilares fundamentales. Uno es que se trata de actos de comercio, o sea que los actos de comercio son típicos y objetivos, el listado que conocemos del artículo 3º del Código de Comercio, son actos predeterminados en el fondo, y son los que son y no hay otros. Después vamos a comentar respecto a la taxatividad, si o no taxativo el artículo 3º, pero en general se puede decir que son típicos y objetivos. Después tenemos un segundo pilar que es la teoría de los accesorios, la llamada teoría de los accesorios, que básicamente en la doctrina tradicional señala que hay ciertos actos que acceden a unos de carácter mercantil, por lo tanto se mercantilizan por el solo hecho. Tampoco vamos a profundizar porque vamos a comentar eso en un ratito. Después tenemos la teoría o sea, dentro de la misma teoría, los actos mixtos o de doble carácter, o actos unilaterales de comercio, como se llaman también, que lo que quiere decir es que hay actos que pueden ser mercantiles para ambas partes, o actos civil para una parte, o mercantiles para la otra, que tienen su base en el propio artículo 3º del Código de Comercio. Y por último tenemos el principio de legalidad como pilar de los actos de comercio, que implica que todos aquellos actos de comercio están señalados por la ley. O sea, el legislador es el único que puede determinar cuándo estamos o no frente a los actos de comercio. Otro tema relevante que tiene relación con esto, pero después vamos a ir viendo por qué motivo, en realidad, es el carácter subjetivo y objetivo del derecho comercial. ¿Ya? Antes del Código Napoleónico 1807, en general, el derecho comercial, se hablaba de un derecho comercial subjetivo, en el fondo, que regulaba las actividades, o regulaba más bien la actividad del comerciante, partiendo de la base del comerciante, más que de lo que el comerciante hacía, ejecutaba o desarrollaba. ¿Ya? Sin embargo, en nuestra legislación, en nuestro Código de Comercio, se parte de la base de un derecho comercial que se ha llamado derecho comercial objetivo, que significa que los actos de comercio, o sea, perdón, que el derecho comercial está determinado, o la aplicación del derecho comercial está determinado por los actos de comercio definidos en la ley. Ya no importa quién los ejecute, sino que más bien el acto es lo que determina si está o no está regulado por el derecho mercantil. Esto es bien interesante respecto de otro tema que vamos a comentar más adelante, de cuándo hay o no, o cuándo nos encontramos o no frente a un acto de comercio. Entonces, de acuerdo a la doctrina tradicional, los actos de comercio definidos en nuestro Código de Comercio en el artículo 3, en 20 numerales, se consideran la base objetiva del derecho mercantil del Código de Comercio. O sea, todos los actos, todo el que ejecute un acto de los contenidos dentro de los 20 numerales del artículo 3 va a estar efectuando un acto de comercio, ejecutando un acto de comercio, por lo tanto se va a tener que regular por la legislación mercantil. Y los que están fuera de eso van a ser actos civiles, sin perjuicio de que el propio artículo 3º considera que existen actos que son de carácter mixtos, es decir, para civiles para uno y comerciales para la otra parte. Qué importante es definir si estamos frente a un acto de comercio o no, y por qué es importante para uno dentro de una empresa, por ejemplo, en el rol que tengo yo, determinar si estoy frente a un acto de carácter civil o mercantil, porque de eso depende la legislación que va a ser aplicable. Entonces yo, si voy a hacer un contrato de compra-venta, por ejemplo, tengo que determinar si es un contrato de compra-venta mercantil o un contrato de compra-venta civil, porque voy a tener normas distintas en el fondo. ¿Ya? Eso entre otros temas, digamos. Entonces la legislación aplicable es uno de los elementos relevantes. Los tribunales que históricamente se ha señalado, pero la verdad es que en nuestro país, como no tenemos tribunales comerciales, no es gran tema la diferencia de los tribunales que van a regular los conflictos que puedan ocurrir en relación con estos actos de comercio.
En materia de aspectos probatorios, en materia civil, por ejemplo, tiene diferencia en materia civil y en materia comercial, por ejemplo, la prueba de testigo, en materia mercantil no tiene límites, como en el caso del Código Civil, los libros de contabilidad entre los comerciantes, por ejemplo, con la medida que son llevados de acuerdo a la ley, hacen fe en los juicios entre ellos, la ley de 19.496 de protección al consumidor tiene aplicación para aquellos actos de carácter mixto, en el fondo cuando son civiles para el consumidor. Las normas de prescripción son distintas. Esto a mí en la vida práctica, la norma de prescripción sí me ha tocado aplicarla, por ejemplo, para determinar si estoy frente a un acto de comercio o no, porque en la regla general en materia mercantil son 4 años y en materia civil son 5. La obligación de inscribir ciertos documentos, por ejemplo, los poderes de la sociedad anónima, por ejemplo. En materia de costumbre, también las normas son distintas. En materia civil, en materia mercantil tenemos el artículo 4 y el artículo 5 del Código de Comercio que regulan los requisitos que tiene que tener la costumbre y cómo se prueba la costumbre, además, cosa que no ocurre en el Código Civil y en el 1546 del Código Civil, por ejemplo, la regulación es bastante más amplia respecto de la interpretación de los contratos o la aplicación de los contratos. En materia de sociedades, por ejemplo, también las sociedades colectivas, las colectivas civiles, cuando tienen objeto de carácter civil, son consensuales. En materia, las comerciales tienen ciertos requisitos, lo mismo respecto a la responsabilidad de sus socios, etc. O sea, hay varios aspectos, estos son algunos, hay otros más, pero estos son algunos que nos hacen pensar que sí es importante en el día a día de la empresa, digamos, como dice el título de lo que les estoy comentando, determinar cuándo estamos frente a un acto de comercio o a un acto de carácter civil. Respecto a la teoría, dependiendo un poquito más en algunos aspectos relevantes de los actos de comercio. La teoría de lo accesorio, que como les decía, la teoría de los accesorios tradicionalmente y fundado en el artículo 1 del Código de Comercio y el artículo 3, número 1 del Código de Comercio, tradicionalmente ha sostenido que hay ciertos actos que no obstante ser civiles en su origen en el fondo, al acceder a actos de carácter mercantil, necesariamente se mercantilizan. Eso es lo que aprendí yo cuando estaba en la universidad, lo que forma parte de la doctrina tradicional y lo que se ha enseñado siempre. Sin embargo, y siguiendo al profesor Puga, como les decía, y otras voces, también un poco el profesor Sandoval, el profesor Uvilla también, hay algunas voces que sostienen que la teoría de lo accesorio en realidad no es propiamente una teoría de lo accesorio, ¿ya? O sea que en el fondo no, los actos de comercio no son actos de comercio en sí, digamos, no son actos accesorios. Y esto, hay principalmente dos argumentos para sostener esto. Uno es que el Código de Comercio permite en su artículo 3, como les decía, la posibilidad de que existan actos de carácter mixto. El artículo 3 dice que son actos de comercio, ya sea para ambos contratantes o para uno de ellos. Por lo tanto, puede ser civil para una parte, mercantil para la otra, puede ser solo mercantil, o, ¿por qué no? Podrían ser solo civiles en el fondo. O sea, pueden haber actos que son solo civiles. En ese escenario, no existirían los actos de comercio per se, salvo, y es como la excepción que hace la regla, el artículo 3, número 10, que es el de la letra cambio, pagaré y cheque o documento a la orden. ¿Ya? Salvo ese artículo que es, como les digo, la excepción que sería la regla, dado que existen actos que podrían ser 100% civiles en el fondo, porque vamos a ver que para que sean actos de comercio no basta con estar enumerados en el artículo 3. La teoría del accesorio pierde un poco de sentido en el fondo, porque si yo tengo un acto de comercio perfectamente bien, podría un acto que está cercano o de la mano de ese ser de carácter civil. Y hay otro argumento que quizás tiene más peso que este, y que es el entender el artículo 3 como un artículo que regula más que actos, que tradicionalmente se ha entendido como acto jurídico incluso, que regula actividades económicas.
Si ustedes leyeran el artículo tercero, no lo voy a anunciar ahora porque eso ya podría empezar a ser más aburrido, pero si ustedes leyeran el artículo tercero, se van a fijar que la mayoría de las actividades que regula se refieren a empresas, empresa de depósito, empresa de corretaje, empresa de seguro, etc. Y otra parte se refiere a operaciones, operaciones de banco, operaciones de corretaje, operaciones, se me fueron en este momento algunos ejemplos, pero y una menor cantidad de actividades de actos que regula no están vinculados directamente con la empresa, sino que son actividades separadas en el fondo. Entonces, en este sentido, hay una parte de la doctrina que no es la tradicional, que sostiene que los actos de comercio, lo que regula el artículo tercero más bien, son operaciones mercantiles o actividades mercantiles en general. O sea, si yo estoy regulando, por ejemplo, que las operaciones bancarias son un acto de comercio, de partida no estoy regulando los bancos como acto de comercio. No se define que el acto de la empresa sea un acto de comercio, no se define que el acto del banco sea un acto de comercio. Porque si el legislador hubiera querido eso, podría haber dicho perfectamente la empresa es un acto de comercio o el banco es un acto de comercio. Sino que habla de operaciones, habla de empresas en general, dando ejemplos. Entonces, en ese contexto, si consideramos lo que hace mucho sentido con la interpretación de todo lo que les estoy comentando, en el fondo, si consideramos que lo que regula el artículo tercero son actividades económicas, está contenido dentro de la regulación del derecho mercantil todo lo que tenga relación con esas actividades, toda la serie de actos y contratos que se ejecutan en el marco, por ejemplo, de las operaciones bancarias, quedaría sometido a la legislación mercantil. Desde ese punto de vista, y volviendo a la teoría de lo accesorio, no habría actividades accesorias a una principal, porque cualquier actividad que se desarrolle, cualquier acto que se desarrolle dentro de la actividad, volviendo al tema banco, dentro de la actividad bancaria, va a ser un acto de comercio por ese solo hecho, en el fondo, no por el hecho de acceder a una actividad principal mercantil. ¿Ya? Eso respecto de la teoría de lo accesorio. Tiene que ver con lo que yo le estaba mencionando, me adelanté un poco a la lámina. Esto es lo mismo que me adelanté con la lámina anterior a decírselo. Ahora, en este contexto que les he estado comentando, hay que definir, tenemos por un lado que el artículo tercero, entonces, que es en teoría la base objetiva del derecho mercantil, regula actividades de carácter mercantil o actividades comerciales que serían el objeto del Código de Comercio o del derecho mercantil, ¿ya? Pero hay que entender qué es el comerciante, quién es el comerciante en realidad, ¿ya? El comerciante, también siguiendo la doctrina francesa o el Código napoleónico, está definido también en nuestro código y el artículo 7 da el concepto de quién es comerciante. Y este concepto tiene dos elementos básicos, ¿ya? Uno es el profesionalismo y el otro es la habitualidad. Aquel que teniendo capacidad para contratar ejerce con profesionalismo y habitualidad en el fondo la actividad de comercio, ¿ya? Entonces, esos dos elementos necesariamente deben estar para que exista un comerciante, ¿ya? Si volvamos un poco a lo que estábamos hablando de los actos civiles y mercantiles del artículo tercero del Código de Comercio. Si yo tengo actos que pueden ser civiles y actos que pueden ser de carácter mercantil, para determinar que cuando estamos frente a un civil y un mercantil, no solo basta con que se ejecute el acto, sino que además para determinar que estamos frente a un acto mercantil, tiene que ser ejecutado por un comerciante, ¿ya? O sea, ya tenemos de la mano el comerciante con el acto de comercio, en realidad, o con la actividad de comercio. Por lo tanto, esa separación que habíamos visto entre derecho comercial subjetivo y objetivo empieza a desaparecer, porque yo necesito, para determinar si estoy frente a un acto de comercio o no, o una actividad de comercio o no, voy a tener que determinar si estoy, si soy o no comerciante, digamos, si la parte que lo está celebrando es o no comerciante. Y además, el Código de Comercio, para determinar si estamos frente a la acto mercantil o no, va a exigir, en algunos casos, que ese comerciante que ejecuta ese acto definido como acto de comercio en el artículo tercero
tenga una organización empresarial, como la empresa de depósito, como la empresa de espectáculos públicos, por ejemplo. Tiene que tener una organización empresarial. En el ámbito de la empresa, se entiende que eso está determinado por el objeto en el fondo, cuál va a ser la actividad económica que va a ejercer la persona natural o la persona jurídica. Entonces, en resumen, el comerciante va a ser aquella persona que ejerce una actividad económica de manera profesional y habitual, y además, en los casos en que la ley, el artículo 3º, lo exige, va a tener que estar organizado como empresa. Una empresa. Y aquí nos encontramos con otra falta de concepto en nuestra legislación mercantil. Está definido en el artículo 3º del Código del Trabajo para efectos laborales, que es como la definición subsidiaria. Sin embargo, ese concepto incorpora además a las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, no necesariamente nos sirve para el concepto que nosotros necesitamos de empresa en el artículo 3º del Código de Comercio. Lo único parecido, que no es una definición, es el artículo 166 del Código de Comercio, que a la hora del empresario de transporte señala algo así como los elementos que debe contener una empresa, ¿ya? Pero doctrinariamente se ha señalado que la empresa es una organización de elementos materiales e inmateriales, dentro de los cuales tiene relevancia la existencia de trabajadores. O sea, hay algunos autores que sostienen que no basta con esta organización de medios, sino que además deben existir trabajadores, porque no debe existir ningún riesgo de confundir el trabajo que hace la persona como una persona, ya sea natural o jurídica, pero una persona individual, con el que desarrolla una empresa. Esta organización de elementos materiales e inmateriales tiene que tener una dirección común y además un objetivo común, que puede ser producción de bienes o servicios, y además tener fin de lucro, ¿ya? Y esto es quizás lo que marca la diferencia de por qué la definición del Código del Trabajo no nos ayuda exactamente para lo que entendemos por empresa de acuerdo al artículo 3º, porque nuestra legislación, además, en las personas jurídicas distingue en aquellas personas sin fines de lucro y están específicamente señaladas las fundaciones, las corporaciones o asociaciones reguladas en el Código Civil, en la Ley 20.500, ¿ya? Todas las demás son sociedades en el fondo. Y las sociedades tienen fin de lucro en la práctica. Entonces, para efectos del artículo 3º del Código de Comercio, tenemos que pensar que dentro del objetivo de la empresa está también el lucro. Entonces, tenemos que el artículo 3º contempla una serie de actividades de carácter comercial. Esas actividades, para ser consideradas mercantiles, tienen que ser ejecutadas por un comerciante, porque si no son ejecutados por un comerciante, no necesariamente van a ser mercantiles, salvo las del artículo 3, número 10. Y en algunos casos, esa comerciante va a tener que estar organizado como empresa. Y ahí les puse algunos ejemplos: manufactura, fábrica, transporte, depósitos. Son todos casos que el propio Código de Comercio, en su artículo 3º, exige que exista una empresa detrás. Y hay otras que, como les decía, son las menos dentro del artículo 3º, que no requieren una organización empresarial, como la compra de por mayor, la compra de establecimiento de comercio, el reclutamiento de cosas muebles, etc. Pasa en este escenario con la sociedad anónima, ¿ya? Tradicionalmente, bueno, la ley en realidad, más que tradicionalmente, la ley 17.046 señala que las sociedades anónimas son siempre mercantiles. Entonces, tradicionalmente, ahora sí, se ha enseñado que ese solo hecho mercantiliza los actos de la sociedad anónima. Por lo tanto, cualquier actividad que desarrollara la sociedad anónima iba a ser, por teoría de la obsesión, un acto de comercio. Sin embargo, hay que tener presente no solo que las sociedades anónimas no fueron incorporadas dentro del artículo 3º del Código de Comercio, pudiendo haberlo sido en el fondo cuando se dictó la ley 18.046, sino que las sociedades anónimas pueden estar constituidas para ejecutar actos o tener objetos de carácter civil. Por ejemplo, sociedades pesqueras, sociedades en realidad de carácter extractivo, incluso las inmobiliarias en el fondo. Entonces hay una buena parte de la doctrina que ha sostenido que el hecho de que exista la sociedad, o sea, que la sociedad anónima sea mercantil, no obsta a que los actos que ella ejecute puedan ser de carácter civil.
Entonces ahí uno se pregunta, ¿y por qué la 18.046, la ley de sociedades anónimas, señala que la sociedad siempre es siempre mercantil, que la sociedad anónima es siempre mercantil? Y es porque se ha entendido que, o algunos autores entienden, que pese a que la ley diga eso, o sea, que más que pese, que el contrato de sociedad y los efectos del contrato de sociedad son siempre mercantiles. Sin embargo, los actos que ejecute esa sociedad no necesariamente van a ser mercantiles. Va a depender si la sociedad anónima es o no es comerciante en el fondo, y eso va a estar dado por el objeto que tenga la sociedad. O sea, ahora yo me voy a enfrentar con una sociedad anónima y voy a tener que ver cuál es el objeto de esa sociedad anónima para determinar si esa sociedad anónima es o no comerciante, y por lo tanto los actos que ejecute dentro del artículo 3º son o no actos de comercio. Un minuto, Gabriela. Ya, estoy terminando. Por último, o para terminar, esta es la penúltima. Tradicionalmente nosotros hemos escuchado harto hablar de la taxatividad del artículo 3º. Siempre se sostuvo históricamente que era taxativo porque tenía algunos numerales que tenían analogía, porque estaba la sociedad anónima como ejemplo. Sin embargo, también hay una línea de la doctrina hoy día que sostiene que el artículo es taxativo, y es taxativo básicamente por dos razones. Uno, porque la analogía en este contexto que explicaba yo de las operaciones mercantiles o actividades mercantiles, la analogía pierde sentido práctico porque todos los actos que estén enmarcados dentro de esa actividad van a estar regulados por el Código de Comercio. Y otro elemento más de texto en el fondo es que el mensaje del Código de Comercio señala que no se optó por no definir los actos, pero sí detallarlos específicamente. Y si no, tampoco tendría sentido que se numeraran 20 con gran detalle en el. Por último, y esto ya lo he dicho un poco, pero solo para cerrar, entonces, si yo en el día a día de mi empresa, en el fondo, tengo que determinar si la legislación aplicable a un caso determinado va a ser la legislación civil o la legislación mercantil, o si voy a poder recurrir a la ley de protección al consumidor o todo lo otro, o las normas de prescripción, por ejemplo, voy a tener que determinar primero si estoy frente a alguno de los actos del artículo, o sea, frente a uno de los actos del artículo 3º, del 20 numeral del artículo 3º, y segundo, si la persona que lo está ejecutando es o no comerciante. Y tercero, en los casos en que lo requiera el artículo 3º, si está organizado o no como empresa. Si no cumple todo ese checklist, en el fondo, no va a ser un acto de comercio. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Para todos quienes tienen preguntas, ya sea para Gabriela o después para María José, por favor, las pueden hacer por el chat, o bien pueden levantar la mano y les daremos la palabra al terminar. Ahora quiero dejarlos con María José Martavi. María José también es exalumna de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en Derecho de la University of Washington. Ha hecho cursos de liderazgo femenino en la Yale School of Management. Y tiene además un libro que está relacionado con aquello que nos va a exponer hoy, que es sobre publicidad. María José ha trabajado en diversos estudios de la Plaza y es ahora la fundadora y CEO de Fiora AI, y acaba de lanzar hace 2 días, digamos, un software que busca detectar sesgos de género y de discriminación por género, edad, etc. Así que ha hecho clases tanto en nuestra facultad como en otras facultades, tanto sobre publicidad como derecho al consumo. Y sin más, María José, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Qué gusto estar hoy día contigo, con Gabriela. Muchas gracias a la Facultad de Derecho por organizar este ciclo de seminarios, y especialmente a Daniel Barlet, que nos acompaña hoy día, que ha trabajado arduamente para que esto funcione como está haciendo hoy día. Así que, Daniel, y a tu equipo, muchas gracias. Como comentaba Rodrigo, les voy a conversar hoy día sobre la publicidad y las crisis reputacionales, ¿ya?
para partir y entender cómo le pega la publicidad a la reputación de las compañías, es importante centrarnos en cuánto valen las marcas en el fondo, como tener eso conceptualmente claro para avanzar en la presentación. Y yo les quiero preguntar a ustedes, a los que están hoy día acompañándonos, ¿cuál creen ustedes que es alguna de las marcas top 10 del mundo hoy, en la actualidad? ¿Y cuánto podría costar esta marca? Y ojo que no estoy hablando de la empresa, del valor de una empresa determinada, sino que de la marca en sí. Porque esto nos va a llevar a comprender muy bien, a la perfección, qué es lo que pasa cuando existe una crisis reputacional a propósito de la publicidad. A ver si alguien tiene algún comentario, si lo quiere compartir por chat, o puede hablar. Ahí Daniel dice Nike, Marisol comenta Google. ¿Alguien más que se la juegue? Bueno, las dos marcas están en el ranking de las más valiosas y lo interesante es ver cómo permanecen en el tiempo. O sea, muchas de estas marcas están en los rankings ya hace mucho rato y siguen avanzando. Google, número 3, este es un ranking del 2019, pero les voy a mostrar un reciente para ver cómo van creciendo, cayendo las marcas. Nike, número 21. O sea, interesante ver que en el mundo de hoy, a diferencia de lo que era hace 20 años atrás, las marcas más importantes del mundo son marcas tecnológicas. Entonces ahí hacemos una como conceptualización de qué es lo que está pasando hoy día en el mercado, y por supuesto, no sé, Netflix, número 34, no existía hace unos años atrás y ahora ocupa un rol relevante a nivel mundial. En términos de valor de la marca, estamos hablando de billones, o sea, es solamente el costo de este activo intangible genera muchas veces el valor más relevante de una compañía. No es la infraestructura, no son los inmuebles que pueda tener, menos el inmobiliario que pueda tener, sino que la marca, ¿ya? Entonces, cuidarla es un ejercicio muy relevante que no solo depende de los equipos de marketing o publicidad, sino que depende también de los equipos legales. Hoy día salió hace poquito, este año, un ranking que dice que el 81% de los CEOs entrevistados a nivel mundial estiman que la reputación es una de las preocupaciones más relevantes en una empresa, la reputación de esa empresa. Este es un ranking de McKinsey 2023. Vemos ahí como Google también sigue con el número 3, Amazon, Apple, o sea, esto permanece, ¿ya? Ahora en Chile, como para centrarnos esto a nivel global, en Chile, no sé si alguien tiene alguna idea de cuál será una empresa que tiene una reputación y una presencia relevante y un valor de marca relevante, por ejemplo. Not Company, Meta, claro, de hecho estaba Meta antes. Salió hace un par de días atrás un ranking, no de las empresas, sino que de los directivos con líderes en términos de reputación en Chile. El primer lugar lo ocupaba Andrónico Luksic, y seguía lugar número 6, o de los primeros lugares también, estaba el CEO de Not Company que comenta Daniel. Ahí sí. Falabella, Sodimac, Líder, Banco de Chile, Copec, Latam, son como las marcas tradicionales que hoy día están en algunos rankings liderando el quehacer en Chile, y por lo tanto en billones de dólares estamos hablando de cifras muy, muy grandes, ¿ya? Y por eso es que entonces es importante, después de construir esta reputación, cuidarla. Para entender qué es lo que pasa, y después vamos a entrar bien a la publicidad en sí, pero qué es lo que pasa cuando se impacta la reputación comercial de una marca y este valor cae, les traigo algunos ejemplos que creo que es la forma más fácil de comprender para que después conversemos el tema de la publicidad. Esto muy básico, pero la marca es un signo que sirve para distinguir en el mercado un producto o servicio, de manera que los consumidores podamos saber
que tal logo, marca o nombre pertenece a una empresa en particular. Y por otro lado, la reputación es la opinión que se tiene de algo, el prestigio que se estima, ¿cierto? Y esto es muy increíble. El 67% del valor de las empresas es uno de los activos intangibles, como por ejemplo la reputación y el conocimiento humano. Entonces es uno de los activos más importantes y que legalmente, éticamente, interesa cuidar. Acá un primer caso, no sé si se acuerdan de Greg Glassman, un CEO muy importante en Estados Unidos de CrossFit, muy famoso. No sé si Gabriela o alguien más que esté con nosotros hoy día se acuerdan de este caso. Pero este caso, a propósito de un tuit racista en la época de pandemia, esto es en junio 2020, generó no solo en el fondo que el señor Glassman tuviera que irse de la compañía y tuviera que renunciar. Eso fue el detalle. Le costó millones de dólares a esta compañía tener que lidiar con este comentario racista de Greg Glassman. Luego existieron disculpas, en fin, pero eso ya no era relevante, no era suficiente. Lo que era importante es que muchas empresas que trabajaban con CrossFit dejaron de hacerlo, muchos proveedores dejaron de hacerlo, se les fueron trabajadores de la compañía y usuarios del servicio, ¿ya? Esto, como les decía, en términos de reputación, genera un costo muy, muy relevante. Entonces, ¿qué faltó acá? Políticas de la compañía que pudiera evitar que él hubiese escrito un comentario de esa naturaleza en el fondo. Porque todos sabían que el cargo que él ocupaba era un cargo, el número uno de una compañía, o sea, era una persona muy relevante. Este caso también es muy interesante porque se pudo determinar cuál fue la pérdida exacta. Estamos hablando de una bicicleta Pelotón, que es muy famosa, es muy cara, pero les ha ido increíble a esta compañía. Y en Estados Unidos, la Navidad del 2019, sacaron un spot publicitario que parecía muy normal, pero que mostraba de alguna forma a un marido regalándole la bicicleta a su mujer, mostraban la familia en el fondo, en la casa, y al año después como qué feliz soy, ahora soy delgada y mi marido va a estar feliz, una cosa así. 2019, esto no fue en el 2001, no sé, o en los años 90, fue ahora, hace un par de años atrás, y por supuesto fue considerado y catalogado en redes sociales por sexista, sin duda alguna, y implicó la pérdida de valor de la compañía, de su marca, en 1,5 billones de dólares. Y eso es en el fondo una consecuencia real determinante. Por lo tanto, ¿cómo se podría haber evitado esto? Teniendo un equipo legal que revisara que este tipo de publicidad iba directamente, de legal y de marketing, obviamente, un equipo que revisara que esta publicidad incumplía no solo el entendimiento de la sociedad actual, los valores sociales actuales, sino que la ética publicitaria, que está también regulada. Otro que tú dices como 2021, o sea, todos los años hay uno, dos, todos los días encontramos este tipo de cosas. Women belong in the kitchen, o sea, las mujeres pertenecen a la cocina. Salió en una página completa del New York Times este aviso, y además en redes sociales. Interesante es que la campaña publicitaria era muy buena, muy interesante. Ellos decían, Burger King, que como las mujeres estaban, no estaban bien representadas en la industria de la cocina, en el fondo de los grandes chefs, ellos querían abrir un programa para incentivar que muchas mujeres pudieran ser chefs en el fondo. Muy buena la campaña, muy genial y todo, pero esa frase, partir con eso en un anuncio publicitario en New York Times y además después publicarlo en las redes sociales, generó también un impacto
más allá de todas las disculpas que pudo haber pedido, un impacto reputacional negativo muy grande, y muchos de estos casos terminan en juicios además. Entonces es muy importante tener esta sensibilidad cuando los equipos de marketing ilegales están revisando o asesorando a clientes en temas publicitarios. Este es otro que es increíble, yo no podía creer que era cierto, pensé que era una fake news cuando lo vi, pero no, es real. Imagínense en esta época un spot como este, en que si tú eras una mujer afroamericana y usabas DAB, te convertías en una mujer blanca. Gabriela se ríe. Es que es insólito, pero ocurrió. Alguien aprobó esto, lo grabaron, lo hicieron, lo publicitaron, salió en todas las redes sociales, o sea, un escándalo. Y DAB, en todo caso, se ha caracterizado por ser una marca inclusiva, que respeta la diversidad, pero aún así ocurre este tipo de fiasco, digámoslo así, reputacional y comunicacional. Otro ejemplo, H&M también generó esta polera, esta como polerón, que decía el mono más cool de la selva, generó protestas, cierres de tienda, y más interesante aún, generó una reestructuración corporativa de H&M, a tal punto que tuvieron que hacer ellos y crear un departamento de diversidad e inclusión para evitar que algo así volviera a suceder en el futuro. Y esto tampoco es solo la publicidad, sino que también en los speeches se da mucho, cuando algún líder del mundo, en este caso el de las Olimpiadas, pero algún presidente o líder empresarial dice algo que después es muy repudiado en el fondo, como por ejemplo, en este caso, él comentó que las mujeres hablaban demasiado, las deportistas mujeres, y que eso a él le generaba un disgusto muy grande. Casi se suspenden los Juegos Olímpicos, con protestas de nuevo en la calle, o sea, es algo que nos persigue hoy día, y que es algo que debemos legalmente tomar en consideración para hacernos cargo. Entonces, esto es obvio, pero lo resumo aquí. ¿Por qué nos interesa proteger la reputación de una marca, bueno, y de una empresa en general? Porque así evitamos riesgos legales, riesgos reputacionales, consumidores insatisfechos y, más importante aún, la pérdida de confianza. La pérdida de confianza en general y de los consumidores, que es muy, muy relevante en el día de hoy. Y bueno, por supuesto, el desprestigio de la marca, evidente. Entonces, como entendiendo este marco general conceptual y la relevancia de evitar estas crisis reputacionales, legales, considero que era interesante hoy día traerles más profundamente por qué la publicidad hoy día termina siendo un acto jurídico al final del día tan relevante para las compañías, y respecto de lo que es necesario hacerse cargo, es necesario estructurar un plan, y cuando vamos a publicitar o decir algo, tenemos que revisar, porque la pregunta no es si me voy a equivocar o no, la pregunta es cuándo. Es muy probable que si no tienes un plan comunicacional de revisión y mitigación, altamente probable que ocurra esta crisis y escándalo comunicacional. Bueno, me voy a la definición de publicidad más general que existe en nuestro país, y que es la del artículo 1, número 4 de la Ley de Derechos de los Consumidores, y que dice que es la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. La comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio, entonces es muy amplio. Lo que está en un empaque puede ser publicidad, no solo los spots en televisión o en radio, o esos que veíamos en la carretera en Chile, no, es mucho más que eso. Es toda comunicación al final del día, y por eso es que hoy día prácticamente toda la comunicación de las empresas a sus consumidores, por Twitter, por Facebook, por LinkedIn, lo que sea, es
una comunicación que cae dentro de la definición de publicidad, y por lo mismo es muy importante tener que revisarla constantemente, esa comunicación, para verificar que se cumpla con las reglas de la ley y de la doctrina, que ha agregado muchas otras, y también de la ética publicitaria. Y podría ser muy sencillo hacer este ejercicio para cualquier equipo legal o de marketing si es que existiera una ley general de publicidad, como ocurre, por ejemplo, en España, pero en Chile ese no es el caso. Entonces está la ley, las normas publicitarias disgregadas en en muchísimos cuerpos normativos. A modo de ejemplo les traje todas estas áreas, pero hay muchísimas leyes, códigos con regulación específica. Entonces, dependiendo de cada producto y las características del mismo, es que nos encontramos con distintas regulaciones. Hoy día, obviamente, solamente vamos a centrarnos en las normas generales de la publicidad y las reglas generales, que a pesar de ser muy sencillas y muy parecidas a las que existen, por ejemplo, en Estados Unidos en materia de publicidad engañosa y Europa, como les decía, parecen no ser seguidas ni escuchadas por las compañías al momento de dar discursos o preparar su propia publicidad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Yo diría que 4 cosas relevantes. Una, que debe contener información veraz y oportuna. Esto está en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Debe ser comprobable, es decir, yo debo, como consumidor, poder acreditar, como proveedor o empresario, poder acreditar que lo que yo estoy diciendo es así porque tengo sustento para aquello. No debe ser falsa ni engañosa. ¿Y qué significa esto? Que no debe inducir a error o confundir al consumidor. La mera inducción a error o engaño ya constituye publicidad engañosa. Y esto también es interesante, es que debe ser entregada previamente a la compra, no después de la compra, que típicamente a veces en comercio electrónico, luego de la compra te entregan ciertos términos y condiciones, y eso no es correcto. Lo que es correcto es que antes de la compra tú puedas decidir informadamente por las características o la publicidad te tiene que entregar la información relevante para tomar la decisión más informada. Y por lo mismo, entonces la publicidad puede ser engañosa según el artículo 28 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, incluso aunque el anunciante no tenga el propósito de engañar. Yo pienso que en general no hay ningún anunciante ni proveedor que quiera engañar a propósito, debe ser el menor de los casos, porque es tan difícil construir una reputación y una marca, como vimos, es un activo muy relevante para la compañía, que querer echarlo por la borda en el fondo por una publicidad engañosa no resulta lógico, salvo que exista desconocimiento, que eso es lo más probable en muchos de los casos, es que exista desconocimiento, pero aún así la ley dice, no importa si tú sabías o no, no lo puedes hacer, es una responsabilidad objetiva en ese sentido. Y como les decía, es a través de cualquier tipo de mensaje publicitario. Entonces, lo que está en un pendón, en un supermercado respecto de algún producto, constituye también publicidad y podría ser considerada publicidad engañosa. Hay una determinación objetiva por parte de la ley. Basta que la publicidad resulte engañosa y que exista la posibilidad de que eventualmente alguien pudiera ser engañado para que opere la determinación objetiva y se imponga la multa. Ahora, ¿cuánto va a ser la multa a imponer? Eso depende de la diligencia del anunciante. Entonces, si el anunciante se equivocó y luego repara este error, va a poder, sin ninguna duda, en el fondo tener una multa más pequeña a aquel que insistió en su error o insistió en informar algo que no era correcto a los consumidores. ¿Cuáles son los elementos más relevantes a tener en consideración para determinar cuándo
una publicidad en particular puede o no constituir publicidad engañosa. Ya vimos al principio ejemplos de varios temas éticos y sociales, ¿cierto? Como la raza, temas de género, en fin, pero hay otros que son muy específicos y que están también regulados en la ley y que tienen, se los comento, los más importantes son los componentes del producto y el porcentaje en que concurren. Muy relevante entender eso. Si yo digo que tiene 3 ingredientes, en realidad tiene 2, esa es publicidad engañosa. La idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer. Evidente es que si yo compro un auto que rinde tanto kilometraje en el fondo y me va a permitir ir de un punto A a un punto B y tiene, digamos, un sistema de batería recargable a litio, si luego el auto no me deja avanzar del punto A al B, sino que llega a la mitad y se le acaba la batería y tengo que recargarlo, y resulta que no eran 100 kilómetros de autonomía, sino que eran 50, entonces también existe ahí una hipótesis de publicidad engañosa. Lo mismo respecto de las características relevantes del bien o el servicio destacadas por el anunciante. Por supuesto, y aquí, bueno, la mayoría de los juicios ocurren acá, en el precio del bien o la tarifa del servicio, y la forma de pago y el costo del crédito en su caso. Acá hay muchísima jurisprudencia y muchos casos muy entretenidos cuando hay error en el precio por una parte, y se publicita que un pasaje a Europa cuesta 100.000 pesos, o cuando un computador que cuesta 2 millones de pesos cuesta 200.000 pesos, o 2.000 pesos, no sé. O por otra parte, cuando el consumidor recibe información incorrecta e incompleta de su compra, y que después te van agregando ciertos hitos al finalizar la compra. En fin, hay un tema muy interesante, pero lo que dice la ley es que el precio final debe ser informado antes de aceptar la compra en el fondo y realizar la compra. Lo mismo con las condiciones en que opera la garantía. Acá hay también muchos casos de jurisprudencia en los que tú dices garantía por 10 años. ¿Han visto? Especialmente en los bienes como línea blanca, ¿cierto? Refrigeradores, lavadoras. Y lo que ocurre en realidad, si se examina con detalle esas garantías, es que no duran 10 años el aparato completo. Ciertas piezas del motor de esos refrigeradores, por ejemplo, duran 10 años. Entonces la información a veces se ha entendido que es confusa y que es inductiva de error, porque cuando yo veo un logo gigante que dice garantía de 10 años, es muy probable que como consumidor piense que cualquier falla importante del refrigerador debería poder ser resuelta bajo la garantía. Y eso no sucede, y bueno, por eso entonces comienzan los litigios y comienza la pérdida de reputación, el desprestigio. Hoy día recuerden que las redes sociales hacen de alguna forma eco muy grande de este tipo de errores, ¿ya? Y para terminar, les voy a comentar un par de casos. No sé, Rodrigo, si alcanzo a comentar un par de casos. Yo creo que sí, María José, yo creo ¿Sí? que Ya. 1 o 2 solamente, pero Súper. alcanzando. Ya, este es un caso súper famoso de Kellogg's, y que es interesante porque decía que este cereal le ayudaba a la inmunidad de los niños, y hablaba de porcentajes y todo. Este fue un caso litigado en Estados Unidos, por supuesto que le fue pésimo a Kellogg's en la litigación porque no pudo demostrar que ayudaba a la inmunidad. Podría haberlo demostrado, y si así hubiese sido, hubiese ganado el litigio. Este es otro caso de la preferida, un caso chileno, carne Angus, hamburguesa con carne Angus, ¿ya? Que probablemente todos la hemos comprado en el supermercado, es muy buena, pero tiene 2 detalles, que abajito en letra chica dice hamburguesa de vacuno y cerdo, ¿ya? O sea, además
tiene cerdo. Y en la parte de atrás de la etiqueta dice carne de vacuno, que incluye 10% de carne de vacuno Angus, solamente 10%. Entonces, el problema que trae este etiquetado es que la carne Angus, tan destacada en un empaque, es inductivo de error, en el fondo, a los consumidores, porque es altamente probable que tú lo primero que veas es esta carne Angus. Además ves dibujo de vaquita, arriba, abajo, lees premium, y eso te hace creer a ti como consumidor que estás comprando una hamburguesa que al menos debería tener un 60% de carne Angus, ¿ya? Porque además el precio es coincidente con hamburguesas de esa categoría. Entonces, bueno, en el mundo de la cosmética también está lleno de spots como estos que terminan muchas veces eliminando las marcas y dañando la reputación completa cuando hablamos de resultados inmediatos. Así que con este ejemplo termino mi presentación. Muchas gracias, Rodrigo, Gabriela, y al resto de las personas que nos acompañan hoy. Y quedo feliz, atenta a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias, María José. Por mientras el público piensa en hacer preguntas, yo tengo una pregunta para Gabriela y otra para María José, pero Gabriela, tú hablaste de los actos mixtos o de doble carácter, que cuando tú hablas con el resto de los abogados latinoamericanos al menos, es una figura que para ellos les resulta muy extraña. Y yo quiero poco preguntarte tu opinión porque generalmente los autores y la doctrina enseñan que, y nuestros tribunales han sostenido, que cuando hay un acto mixto de doble carácter, el acto se rige por una ley para una de las partes y por otra ley para la otra de las partes, según sea el obligado. O sea, puede llevar a aplicar a una compraventa las normas civiles para el vendedor y comerciales para el comprador. ¿Tú qué piensas de esa solución? Porque a mí, en lo personal, siempre he encontrado que no hace ningún sentido, ¿no? Y que te lleva a resultados claramente no deseables, como puede ser que, como tú decías, atendido que el plazo de prescripción es más breve en materia comercial, haya prescrito la obligación del obligado comercialmente, pero que la obligación de quien está obligado civilmente siga vigente. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Es un tema súper interesante, Rodrigo, porque efectivamente, si puede ser que sea más beneficioso para uno o para el otro en el fondo, al final una otra legislación, pero si consideráramos que se aplica, como dicen algunos autores, por ejemplo, que se aplica la ley común, digamos, a la legislación civil para todo, se perdería un poco, o sea, perdería gran fuerza el determinar que estamos frente a un acto de carácter mercantil, a menos que tú en el mismo contrato, estoy pensando así ahora, digamos, en el mismo contrato lo pudieras regular, por ejemplo. O que dijeras que ese contrato se va a regir por la legislación mercantil, por ejemplo. No sé, pensando siempre en el marco de un acto de comercio, porque por supuesto tú no puedes mercantilizar, aunque sí podrías en un acto civil tú regirlo por la legislación mercantil en forma voluntaria, digamos, sin mercantilizar el acto. Pero es cierto que es un tema complejo, porque puede marcar diferencia entre uno y otro, especialmente estoy pensando en tribunales, no, porque no hay, antiguamente, digamos, en la época del derecho napoleónico podía ser interesante desde esa perspectiva, digamos, pero nosotros no tenemos diferencia de tribunales, así que tampoco es un gran tema desde ese punto de vista. Quizás la norma de prescripción o la exigibilidad de la costumbre sí podrían marcar diferencias importantes. Pero no tengo una solución así como instantánea. Tengo sentimientos encontrados. Estamos parecidos. Sí. Y Quizás la vía sea unificar como en el Código Civil italiano, unificar las normas y hacer desaparecer la distinción. El derecho, movernos al derecho a las obligaciones, digamos, que Claro. Probablemente hace mucho más sentido y es bastante más moderno. Sí. Hoy día, de todas maneras, yo creo. Perfecto. Muchas gracias. Y María José, yo tengo una pregunta para ti, porque
yo entiendo la importancia de que la publicidad sea verificable, pero yo no sé dónde rayamos el límite de lo que puede ser, lo que sería en derecho penal el animus iocandi, por ponerle de alguna manera, digamos, ¿cierto? O sea, porque en tu presentación y el resto de la gente no alcanzó a ver el resto de la presentación, María José tiene varios casos de publicidad engañosa, y yo te juro por Dios que cuando leí que en Canadá, por ejemplo, entre otros países, había habido una acción de clase contra Red Bull, porque la gente había tomado Red Bull y no le había dado balas. Yo digo, nadie en su sano juicio puede creer que cuando Red Bull dice Red Bull te da alas, literalmente quiere decir eso, digamos. O sea, ¿dónde está el ánimo lúdico, el tratar de decir, tal vez llevándolo a un extremo, lo que muchos de nuestros profesores de civil nos enseñaron como el dolo bueno del comerciante, digamos? O sea, ¿dónde está el límite? ¿O realmente nos vamos a poner tan graves que no se puede decir nada que no sea empíricamente comprobable? Excelente tema, Rodrigo, a mí me encanta, y hay como dos áreas para poder responder y que la legislación desde la ética lo aborda. Una es la exageración publicitaria, que precisamente ahí cae el caso de Red Bull te da alas, y que es definido como aquella publicidad que es tan obvio que no es cierto lo que se está diciendo, que no ningún consumidor razonable, porque se supone que el consumidor está catalogado como una persona razonable y perspicaz para entender este tipo de publicidad en el fondo, jamás podría creer que es cierto. Y ahí hay muchísimos ejemplos donde, claro, nadie debería creer que te van a salir alas por tomar una bebida, o te vas a transformar en una persona distinta por usar un perfume, o vas a atraer a más hombres o mujeres por usar cierta ropa, en fin. Y esa exageración precisamente está permitida, es parte de la cultura publicitaria, y tiene que ser obvio, en el fondo, que nadie podría creer que fuera cierto. Y entonces ahí es una publicidad normal, razonable, ética y legal. El otro caso de publicidad en la que esa es un poco más difícil, pero que también está permitido, es el caso de la parodia. La parodia, además de estar regulada en la legislación específica ética, está regulada también en la ley de propiedad intelectual. Y es muy interesante porque precisamente la parodia lo que hace es compara dos cosas que pretenden ser iguales, pero con el objeto de criticar o hacer alguna sátira. Entonces, está permitido en la legislación chilena, pero muchas veces cuando se ha querido hacer ciertas parodias en la televisión, ha terminado en litigación. Entonces, y ahí, por supuesto, siempre va a depender del juez de la causa, quien va a determinar cómo falla en el fondo. Pero es súper interesante, en Estados Unidos distinto, ahí la parodia está súper permitida y tiene reglas muy establecidas, acá no, acá es mucho más general, y por lo tanto esas son como las áreas en las que los publicistas, expertos en marketing, pueden jugar cuando quieren ser un poco más agresivos a la hora de publicitar sus productos, y si no, directamente ya entramos en la categoría de publicidad comparativa, que ese es otro mundo, y en el que también tiene sus propias reglas, y que tú puedes comparar sin ningún problema tu producto con el otro, pero cumpliendo ciertos requisitos, y también ahí puedes hacer parodia, pero a veces terminamos, como ya sabemos, en muchos juicios. Así que, pero son preguntas, un tema completamente interesante y que deriva precisamente de la publicidad engañosa. Perfecto. Démosle primero la palabra a Gabriela, que había levantado su mano, y después a Paulina Saiz, que también tenía su mano levantada. Hay una pregunta por el chat, me parece que mandó bien. En relación con lo que comentaba Rodrigo, yo tengo una duda a raíz de que me lo cuestioné harto cuando salió el tema de la negrita. ¿Hasta qué punto las sensibilidades de las personas... Hay cosas que son súper evidentes como la propaganda de DAB, ponte tú. Pero, Sí. pero hay otros casos que hasta qué punto la sensibilidad de cada persona
te puede hacer actuar o enfrentar una propaganda, una publicidad de una manera u otra en el fondo, porque eso puede ser súper peligroso en el fondo, porque si no hay una norma más objetiva así, como, eh, como la que tú señalabas en el fondo, es súper peligroso, porque cada persona tiene sensibilidades distintas, entonces tú puedes interpretar de la manera que quieras una propaganda. Sí, absolutamente. Y bueno, y por eso que el mundo de la publicidad, especialmente en Estados Unidos, es un mundo donde hay departamentos completos en estudios de abogados armados para litigación específica en materia de publicidad, precisamente por esto que tú comentas, Gabriela, y especialmente porque hoy día las sociedades están todas mucho más sensibles. Y entonces cualquier frase a veces, por ejemplo, este ejemplo que tú das, puede resultar en una ofensa tremenda para algún grupo determinado de personas o una persona en particular, y van y demandan y denuncian, ya sea en CONAR o en la justicia civil o en los juzgados de policía local, y en Estados Unidos habitualmente en class actions, en Chile también hay acciones de clase cuando se estima que lo que se anuncia no es en realidad lo que parece ser. Ya hemos visto estos días el caso La Polar, también tremendo tema a nivel nacional, donde las personas en el fondo esperan siempre como que la marca sea cool y hondera, pero que jamás pueda pasar a llevar ninguno de los principios sociales, éticos, qué sé yo, de no discriminación, inclusión, en fin. Es Gracias. difícil, por eso tienen que haber departamentos de marketing expertos que trabajen de la mano con departamentos legales, in-house o fuera con apoyo a estudios o herramientas tecnológicas, en fin. Gracias. Paulina. Gracias. María José, tengo una consulta para ti. Se sabe que hoy en día muchas empresas a nivel mundial y también Chile hacen publicidad a través de influencers, es decir, personas que pagadas promueven alguna marca. Mi pregunta es si conoces fallos en nuestro país, en nuestra legislación, respecto a este tema, cómo se regula, cuáles son los límites, porque hoy en día, desde mi punto de vista como consumidora, siento, puedo estar equivocada, pero siento de que se están haciendo cada vez más muchas campañas publicitarias a través de estos llamados influencers. Gracias. Sí. Hola Paulina, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente es un tema que está creciendo en Chile y en el mundo entero, y por lo mismo las autoridades de consumo de los países, en particular en Chile CERNAC, lo que ha hecho, porque no hay una ley que lo regule, pero sí lo que ha hecho es lanzar una guía muy completa respecto de qué es lo que puede o no puede hacer un influencer y cómo esos actos generan responsabilidad para la empresa, ¿ya? Que es lo que nos importa como consumidores en el fondo. Y hay muchas reglas y características en el fondo de cómo debe ser esta publicidad. Se recomienda tener contratos muy claros y preestablecidos en el fondo qué es lo que este influencer puede o no puede hacer con un particular producto de una marca específica, y además de tener contrato específico que puede ser de servicios, no es que esté contratado como de manera exclusiva, aunque hay algunos que sí son como contratos exclusivos, y ahí también hay juicios cuando, por ejemplo, tú prohíbes, si iPhone o Apple contrata a un rostro internacional relevante para hacer promoción a su teléfono, le va a prohibir que use en público Samsung, ¿cierto? O algún competidor. Y eso está escrito, es una cláusula de no competencia en el contrato, y ha pasado más de una vez que estos rostros internacionales salen en público utilizando el producto de la competencia. Y eso ha generado que las propias empresas demanden a los influencers. Por ejemplo, hay un caso súper famoso de Samsung, que es justo al revés como lo conté, pero que Samsung tenía un contrato con una periodista en Europa, y
la demandaron por mucha plata, más de 1 millón de euros, precisamente por el daño que le causó por todos los memes y los chistes y las burlas a propósito de este incumplimiento del contrato, que era un mero incumplimiento de contrato. El Servicio de Impuestos Internos también sacó una regulación a propósito de los influencers y hoy día es un acto grabado que debe y que genera en el fondo pago de impuestos como cualquier otro acto de comercio, como decía Gabriela antes hablando de los actos de comercio, y precisamente es importante entender que los influencers hoy día son parte de la comunicación de la compañía, y por lo mismo sus afirmaciones y sus dichos cuando son pagados, y pagados me refiero no solo a un contrato pecuniario, sino que también a recibir algún producto, un regalo, una invitación, esa es una contraprestación de alguna forma, requiere cumplir esas actuaciones de estos influencers con las reglas de la ley chilena y la ética chilena. Eso un poco en resumen, porque podríamos hablar horas de este tema que es muy entretenido, pero en resumen eso es lo que te puedo comentar, Paulina, y te aconsejo que puedes buscar esta guía del CERNAC, que es pública y que es muy interesante porque es muy avanzada, describe muy bien el problema. Lo mismo hay una guía, la FTC en Estados Unidos, que tiene la Federal Trade Commission, guías respecto de los influencers y cómo debería ser la publicidad de los influencers. Típicamente, no sé, una regla típica, debe decir que es un ad o una publicidad o que ese acto es pagado. Si no lo dice, yo como consumidor puedo creer que efectivamente esta actriz famosa usa el champú Pepito y tiene ese pelo maravilloso gracias al champú Pepito, y que lo dice espontáneamente, pero no, en el fondo es importante decirlo. ¿Sí? Te agradezco tu respuesta, efectivamente es súper interesante el tema, y me quedo dando vuelta a lo que comentabas respecto a esta guía. ¿Qué poder en el fondo de obligación tiene? Porque es una guía, no es una ley, no es una... No es vinculante, claro. no es vinculante, salvo para los funcionarios del CERNAC, pero no es vinculante, pero las reglas generales de la publicidad engañosa de la ley, si bien no está escrito y no se habla de los influencers, acuérdate que la definición de publicidad es tan amplia que esos actos de esos influencers pueden caer dentro de hipótesis de publicidad engañosa perfectamente. ¿Ya? Entonces, una vez probada la relación entre el influencer y la empresa es responsable de esos actos, en el fondo. Perfecto. Gracias. Gracias a ti, Paulina. Daniel, pensaría que la pregunta que tú habías formulado por el chat de alguna manera fue respondida por María José a propósito de la pregunta que hizo Gabriela, así que veo que estás de acuerdo. Y yo creo que dado que estamos pasados 16 minutos de lo que era nuestro tiempo, y para no abusar de los demás, creo que podemos dejarlo hasta acá. Quiero una vez más agradecer a Daniel y su equipo por organizar este seminario, y agradecer profundamente tanto a María José como a Gabriela por las muy interesantes exposiciones que hicieron hoy. Son claramente ejemplos de mujeres y madres profesionales, como me decía María José fuera de línea. María José está esperando familia, me contaba, digamos, que ella ha considerado que siempre se ha podido compatibilizar la maternidad con el ejercicio profesional. Así que quiero muy sinceramente agradecerle a ambas, a Daniel y a todos ustedes que se hicieron un minuto en sus agendas por haber participado en este seminario. Y estoy seguro, Daniel, no sé si quieres aprovechar para invitarlos al próximo, no sé si hay alguno más antes del fin de las actividades académicas en enero, o ya pasamos a marzo. Sí, efectivamente, Rodrigo. Bueno, muchas gracias primero también a Rodrigo Chagavía como director del departamento por haber acogido no solamente esta instancia, sino también la de tributario, que ustedes pueden seguir a través de YouTube de la facultad. Está grabado, este también quedará grabado, y obviamente esto es un referente para el posicionamiento, digamos, también el saber hacer, digamos, de nuestras profesoras. Y efectivamente, como bien decía Rodrigo, es posible la compatibilización, y obviamente también destacar y agradecer tanto a María José como
a Gabriela por sus exposiciones. La semana que viene, el día 19, tendrá lugar una exposición a cargo del Departamento de Derecho Canónico. Y finalmente, bueno, María José, porque también me ha ayudado un poco con la organización de este ciclo de seminarios, cerraremos en última instancia el día 25 de enero, perdón, con una expositora especial y con autoridades de la UCE. Así que les dejamos cordialmente invitados y les enviaremos la información oportunamente. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Daniel. Muchas Muchas gracias gracias. a todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Que Que estén estén bien. bien. Chao, chao. Chao.